Saint Germain, quien se llamó a sí mismo Hermano Santo, es un maestro ascendido cuyas múltiples reencarnaciones, desde la más remota edad dorada del Sáhara hasta Francis Bacon, se caracterizó por un patrón de vida: traer la luz del Cristo para liberar a la humanidad. Historia del Maestro Saint Germain. Como gobernante en la época de oro del Sáhara, hace más de 50.000 años, rigió con gran justicia y sabiduría, y su imperio alcanzó felicidad, paz y prosperidad, hasta que la gente optó por interesarse más en los placeres efímeros de los sentidos, momento en que debió retirarse por instrucciones de un consejo cósmico. Saint Germain, hace 13.000 años, fue sumo sacerdote en el templo de la llama violeta, el séptimo rayo, en la Atlántida. La llama violeta es una vibración que transmuta o disuelve las vibraciones negativas y libera de los estados de esclavitud de cuerpo, mente y alma. Como el profeta Samuel, juez de las 12 tribus de Israel, hacia 1050 a.C., Saint Germain fue el mensajero de Dios para la semilla de Abraham, de la liberación de la esclavitud de los corruptos sacerdotes, los hijos de Elí, y de los filisteos que los habían derrotado. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Samuel liberó a la gente de su tiranía ungiendo a David como rey. Fue San José, padre de Jesús, receptáculo escogido del Espíritu Santo, quien por su capacidad vino como protector del Mesías. También estuvo presente para convertir almas y controlar fuerzas naturales como San Albán, nacido en el siglo III en Inglaterra alrededor del año 303, donde fue un mártir durante la persecución de los cristianos y, tiempo después, canonizado por la Iglesia. Saint Germain fue la inspiración de Proclo, reflejando las imágenes de su mente en el alma, del último filósofo neoplatonista griego, 411 a 485. Sus discípulos decían que su enorme profundidad de conocimiento solo podía venir de inspiración divina. Su filosofía era que solo hay una única realidad, el Uno, que es Dios, meta final de todo individuo, que representa la libertad del espíritu. Aunque a quienes lo han canalizado, Merlín les ha dicho que nunca ha estado encarnado. Dicen que Saint Germain fue un rayo de Merlín, que poseía su vibración, videncia y magia, que conocía los secretos de la juventud y de la alquimia, y aconsejaba y ayudaba al rey Arturo a establecer el reino de Britania, una fortaleza en contra de la ignorancia y la superstición. En la Inglaterra del siglo XIII, Saint Germain retomó de nuevo la profecía, la alquimia y la ciencia, en su encarnación como Roger Bacon, hacia 1220 a 1292. El escritor George Kunz lo llamó el hombre más dotado del siglo XIII, pues manifestaba su espíritu como científico, filósofo, monje, alquimista y profeta, luego de ser conferencista en Oxford y en París. A sus estudiantes les dijo la siguiente profecía: creo que la humanidad aceptará como axioma para su conducta el principio por el que he entregado mi vida, el derecho a investigar. Es el credo de los hombres libres, esta oportunidad de hacer pruebas, este privilegio de cometer errores, este valor de experimentos con lo nuevo. Nosotros, los científicos del espíritu humano, experimentaremos y seguiremos experimentando. A lo largo de siglos de pruebas y errores, pasando por las angustias de la investigación, experimentaremos con leyes y costumbres, con sistemas monetarios y gobiernos, hasta que encontremos nuestro verdadero rumbo, hasta que encontremos la majestad de nuestra propia órbita, tal como los planetas han encontrado la suya. Y entonces, al fin, nos moveremos juntos en la armonía de nuestras esferas, bajo el gran impulso de una creación única, una unidad, un sistema, un diseño. Encarnó luego como Cristóbal Colón, 1446 a 1506, pero ya como Roger Bacon había dicho en su obra Opus Majus, que el mar entre el fin de occidente de España y el lado este de la India es navegable en pocos días y el viento es favorable. Creía que era el instrumento mediante el cual Dios recobraría, como Isaías profetizó, el resto de su pueblo, reuniría a los dispersos de Israel,
y agruparía a los desperdigados de Judá de los 4 puntos cardinales. Incluso la Enciclopedia Británica dice de forma inequívoca que Colón descubrió América por profecía más que por astronomía. Tras descubrir el nuevo continente en 1492, Colón se convirtió en gobernador de la Española y finalmente descubrió Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Murió en el olvido en 1506. La siguiente vida de Saint Germain fue como Sir Francis Bacon, 1561 a 1626. Un ocultista, estadista, filósofo y ensayista inglés, primer imperator de la Orden Rosacruz, considerado la mente más grande que haya producido Occidente. Se le recuerda sobre todo como el padre del razonamiento inductivo y del método científico, cuyo mayor legado fue la tecnología que hoy día tenemos. Organizó la traducción de la Biblia al inglés, para que el pueblo pudiera leer las escrituras por sí mismo. En la década de 1890, se descubrieron claves en las obras de Shakespeare, en las obras de Bacon y en las de sus amigos. Estas revelaban que Bacon escribió las obras de Shakespeare, y que era hijo de la reina Isabel I, y de Robert Dudley, Lord Leicester, quienes habían contraído matrimonio en secreto. Si Isabel hubiera reconocido a Francis Bacon como su hijo, él se hubiera podido convertir en el rey de Inglaterra. Pero ella, deseando conservar su título de reina virgen y temiendo perder su trono de forma prematura, si se descubría su matrimonio secreto y se designaba un heredero, nunca reconoció a Francis. Se cree que Francis Bacon murió en 1626. Ascensión del maestro. Ascendió como maestro, el 1 de mayo de 1684. Pero como su deseo fue siempre que la humanidad alcanzara la libertad, pidió una dispensa a los señores del karma, para volver con un cuerpo físico, y reapareció nuevamente como el conde Saint Germain, que se relacionaba con las cortes europeas, Catalina de Rusia, los Shah de Irán, como diferentes personajes a lo largo de la historia, por casi 2 siglos, transmitiendo su legado y sin signos de envejecimiento, pero, muy a su pesar, no consiguió cambiar el corazón de la gente. Se le atribuían innumerables dotes y virtudes, un hombre de gran cultura, un exquisito talento musical para componer e interpretar, un admirable manejo de casi todos los idiomas, conocimientos avanzados en temas de historia, química, medicina, alquimia, literatura, pintura y magia, así como poderes casi sobrenaturales. Era también un famoso esgrimista, un destacado diplomático y estratega político, razón por la cual Luis XV le frecuentaba como consejero. En un último intento por unir Europa, Saint Germain patrocinó a Napoleón, quien abusó del poder del maestro, lo cual le llevó a su trágica derrota. Saint Germain retiró su patrocinio de Europa, y volvió su atención, a lo que ya venía trabajando, para crear una unión más perfecta de las 13 colonias norteamericanas. Según la tradición, el 4 de julio de 1776, Saint Germain inspiró en uno de los firmantes de la Declaración de Independencia Americana un apasionado discurso, animando a los patriotas a firmar el documento. Colocó su presencia sobre George Washington durante toda la Revolución Americana. Inspiró y dirigió la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, y ungió a George Washington como su primer presidente. Los maestros Mourya y Kutumi comunicaron que quien se ocuparía del futuro desarrollo de Europa y América era el maestro Rákosi, conde Saint Germain. Y en América actuó como administrador de los planes cósmicos, llevando al plano físico los planes del Cristo. El propio maestro Saint Germain ha admitido ocupar 40 cuerpos en diferentes misiones a la Tierra. Uno de ellos el del libertador Simón Bolívar, cuyas actuaciones fueron siempre en pro de la liberación del hombre, de su alma, de la libertad. Estos ilustres de la independencia latinoamericana realizaban pactos masónicos, y es sabido por todo el mundo que quien inventó la masonería y quien ha sido el director oculto de ella, ha sido el maestro Saint Germain,
hasta que fue arrebatado su control, por la Cábala Illuminati, en los 2 últimos siglos. Que fue creada en sus orígenes, como los masones, constructores en Francia, y que habría que situarlos en la llamada Edad Media, en concreto a inicios del siglo XI, cuando se iniciaron las obras de las grandes catedrales urbanas del gótico. El 1 de mayo de 1954 fue coronado como Rey de la Edad de Oro, en una ceremonia donde el Maestro Jesús, avatar de la era de Piscis, le transfirió el cetro y la corona, y desde esa fecha asumió oficialmente las responsabilidades como director del séptimo rayo, por un nuevo ciclo de 2000 años. Desde ese momento, nació la era de Acuario, de la cual él es su avatar. Esta coronación le dio la autoridad para incrementar un acuerdo sobre la presencia, el poder del rayo violeta y la llama violeta, así como de la libertad. Jesús tuvo un cargo, o posición similar, durante los últimos 2000 años, siendo el director del sexto rayo. Ahora, Saint Germain terminará el trabajo que Jesús empezó hace más de 2000 años. Como avatar de la era de Acuario, se desempeña como Chuan del séptimo rayo violeta transmutador para la Tierra. Nos trae las enseñanzas de la llama violeta, cuyas virtudes son misericordia, fuerza, perdón, valor, confianza, libertad y transformación, para alcanzar la paz, libertad e iluminación de la humanidad. La llama violeta es la herramienta ideal para curar los problemas físicos y emocionales, mejorar las relaciones y ayudar al crecimiento espiritual. Esta llama es invocada usando decretos o mantras, dichos rítmicamente mientras que se utilizan técnicas de meditación y visualización. La llama violeta de transformación y purificación, a través de la luminiscencia del amado Arcángel Zadkiel y Lady Amatista, bajo la dirección de Saint Germain, junto con su llama gemela, Lady Portia, maestra de la justicia y de la oportunidad, está siendo derramada sobre la tierra y la humanidad, para ayudar en estos tiempos sin precedentes de ascensión y evolución. Saint Germain tiene un retiro en la ciudad etérica de Oro, que hay sobre el desierto del Sáhara. También da clases en el Retiro Royal Tetón, así como en su propio retiro físico etérico, la Cueva de los Símbolos, en Table Mountain, Wyoming. Las llaves tonales son la esencia y vibración en sonidos de los maestros ascendidos y de todos los seres de luz del vasto universo. Y encontramos en el segundo movimiento, Adagio, del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, la llave tonal de la llama violeta. Y en la pieza musical de la película 1492 La conquista del paraíso, de Vangelis, la llave tonal de Saint Germain. Comencemos a utilizar la llama violeta en conciencia para purificar, limpiar el alma, nuestro cerebro y nuestras emociones, para apreciar los cambios tangibles que estamos esperando y deseando. Saint Germain, quien dio libertad a todas las personas a través del conocimiento del Yo Soy, la fuente de donde todo nace, ha prometido asegurarse de que esta tierra llegue a una era dorada de libertad, paz e iluminación. Les doy las gracias. Así es.